Buenos días, queridos seguidores. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante. ¿Alguno sabe qué es evolución y alometría? ¿Y cómo tiene que ver esto con nosotros? Es un honor darles la bienvenida al programa de divulgación y acción. El podcast donde hablamos de ciencia de forma divertida para usted. Bueno, el día de hoy les traeremos un tema que nos involucra a todos y por el que muy pocas personas se interesan. ¿Han pensado si nuestro cerebro es proporcional a nuestro cuerpo o al de un ratón? El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de este tema. Con ustedes, la doctora Sofía, analista y bióloga. Es todo un placer, doctora Sofía. A muchos de nuestros seguidores les genera dudas este tema, pues en el reino animal podemos encontrar especies con grandes dimensiones corporales, pero al revisar el tamaño de su cerebro es significativamente inferior a lo esperado, como en el caso del avestruz, por ejemplo. Sin embargo, este se considera estar bien desarrollado si revisamos el estudio realizado por Ashraf, Karkoura y compañía. Sabemos que todas las capas cerebrales mostraron la presencia de un gran número de células piramidales, células satélites y vasos sanguíneos. Exacto, Nicolás. Y siempre genera duda esto qué significa o a qué se debe. Bueno, doctora, para nuestros seguidores que no saben el término de alometría, ¿cómo lo podría explicar de forma clara y sencilla? Claro, eso nos deja más claro lo que nos decías antes, de que no podemos pensar en cómo ser un individuo solo por una característica morfológica, sino entender el porqué de estas adaptaciones, qué factores traen como una ventaja y cómo fue su desarrollo evolutivo de este. Ya teniendo esos términos más claros, por redes les solicitamos a nuestros seguidores que nos escribieran un mensaje por Instagram con su opinión acerca del tema y así tener la posibilidad de participar en el episodio de hoy. Mientras nos comunicamos con el seguidor que participará con nosotros el día de hoy, ¿te gustaría contarnos de algún ejemplo de alometría? Uno que representa un factor evolutivo, claro, en tu opinión. Qué interesante me parece. Muchas gracias, doctora. Ya nos informan que nuestro seguidor ya está conectado con nosotros. Vaya, parece que no tuvimos con claridad. Te intentaremos llamar en otro momento y estaremos felices de atenderte en una próxima sesión de podcast con este tema. Estén atentos a nuestras redes sociales donde les comentaremos el tema que vamos a tratar para responder a sus preguntas. Mientras nos conectamos con otro seguidor, vamos a leer algunos de los comentarios que dejaron en la publicación que hicimos en Instagram, con una pequeña introducción del tema. Gracias, Nicolás. Y vamos a ver, nuestro primer comentario es de Carlos, un estudiante de veterinaria. Él nos comenta que, en el momento de realizar mis prácticas, he observado diferentes adaptaciones para la protección del cerebro en algunas aves, como es el caso del carpintero que enrolla su lengua alrededor de su cerebro al momento de picar madera. Mi pregunta es, ¿por qué otras aves no han desarrollado esta estructura como una protección extra? Gracias, Carlos, por tu pregunta. Doctora, ¿nos podrías responder esta duda? Gracias por esta respuesta, doctora. Espero haya quedado resuelta la pregunta. Ya logramos establecer conexión con el seguidor que participará en el siguiente episodio.
Pancracia es una estudiante de agronomía que nos dará su opinión y pregunta acerca del tema. Hola, ¿cómo están? Me llamo Pancracia. Soy estudiante de agronomía y tenía una pregunta. Pues no sé, me surgió. ¿En un mismo individuo se desarrollan los órganos al mismo tiempo y con el mismo ritmo? ¿Tú me podrías dar casos o ejemplos sobre la alometría de mamíferos? Yo había visto un artículo muy interesante sobre delfines que llevaba a cabo el análisis de esta alometría a factores algebraicos, lo cual me llevó a pensar cómo la biología es una ciencia interdisciplinar que nos podemos ayudar muchísimo de la matemática y ellos también se pueden beneficiar de nosotros. Bueno, ya hablando con respecto al artículo, hubieron resultados de dos correlaciones directamente proporcionales. Una era entre el periodo cardíaco y el incremento del volumen del corazón, y la segunda siendo los tiempos de conducción del ritmo cardíaco frente a una superficie del organismo o el individuo. También mencionaron que habían encontrado relaciones algebraicas que nos ayudaban a comprender un poquito mejor la alometría o el significado de todo esto. Y se dieron cuenta que una era semilogarítmica y otra era totalmente logarítmica. Estos datos pues nos ayudan muchísimo. Digamos, los datos logarítmicos nos ayudan a graficar bastante y a entender mucho mejor lo que queremos expresar biológicamente. Entonces me pareció súper interesante. Ok, de acuerdo con lo que leí y entendí en el artículo, en esta investigación se observó una relación directa del tamaño del animal con la velocidad del corazón. Esto lo podemos relacionar directamente con el esfuerzo o requerimiento que tiene que cumplir el organismo frente al bombeo a zonas del cuerpo más alejadas. Así que sería pues correcto deducir que un organismo con extremidades más cortas y una postura más cerrada, por ejemplo el cerdo, va a tener una velocidad cardíaca menor a uno de extremidades largas y una postura abierta, por ejemplo el oso perezoso. Así estos tengan el mismo peso y biomasa, o sea, es súper diferente. También quisiera agregar otro artículo que vi sobre la alometría del tamaño del cerebro en diferentes mamíferos. Esta investigación se realizó en 1552 especies de todos los taxones de mamíferos a los cuales se le midió el tamaño del cerebro y se comparó con el tamaño del cuerpo. Y ellos en los resultados evidenciaron que en todos los taxones el tamaño del cerebro aumentaba sublinealmente con respecto al tamaño del cuerpo, o sea, era muy proporcional. Y por otro lado evidenciaron que los primates tenían un cerebro de gran tamaño, y incluidos los carnívoros, los frugívoros, los de diferentes hábitats, todo. Y por el contrario, los manatíes, los marsupiales, los perisodáctilos poseían cerebros más pequeños. Y en cuanto a cetáceos, los valores variaban mucho, porque yo creo que es debido también a los diferentes tipos de hábitats, dietas, tamaños, de todo. Pues podría compararlo también con lo que había dicho de los primates, pero pues son dos filogenias totalmente diferentes, con historias evolutivas totalmente diferentes, entonces se puede deber a esto. Entonces me gustó muchísimo. Muchas gracias por incluirme en su podcast, en serio. Quedé muy empapada del tema y me gustó muchísimo. Ha sido un placer, Pancracia. Bueno, oyentes, tristemente se nos acabó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por sus opiniones.
Gracias a la doctora Sofía y gracias a la estudiante Pancracia por informarnos y darnos opiniones sobre este tema tan interesante. Nos volveremos a ver de nuevo la próxima semana con un tema. Estén atentos a nuestras redes sociales y desde acá nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Y recuerden seguirnos en Biolochimba, el podcast donde hablamos de ciencia de forma divertida para usted.